Hoy le damos los datos de la canasta hortifrutícola o frutihortícola, como quieran decirle, a propósito del aumento del 58%, año a año, mes a mes, de enero de 2013 a enero de 2012, el interanual aumentó 58%, con subas realmente fuertes en algunos productos, de alrededor del 100% o más, 153%, como la cebolla o la zanahoria. Un aumento promedio de 58% en esta canasta de precio mayorista, ¿cierto? Es uno de los indicadores, otro vendrá en breve del área de defensa del consumidor del Ministerio de Economía, de una canasta que tiene mucho más allá de frutas y hortalizas, pero bueno, que también marca, y estaba el del IPC. Sí. El del INE ayer, que todos lo sabemos, pero vale la pena repasarlo porque fue alto, nunca hubo un mes tan alto desde el 2004, ¿no? Exactamente, una inflación del 1,9%, el registro más alto desde que el Frente Amplio está en el gobierno, y justamente hay que remontarse hasta enero del 2004 para encontrar un registro superior. Según los datos publicados por el INE, la explicación de la mitad del aumento está en la división vivienda, y dentro de ella resalta el peso de la electricidad por el cese en la aplicación del plan UTE Premia, que se aplicó en diciembre, y fue también la gran explicación de la baja de la inflación en el último mes del año pasado. Uno de los temas, el otro es que la inflación anualizada los últimos 12 meses, se entiende bastante bien, de alimentos y bebidas es un 12%, ¿no? Supera, sí, 12,06 sí, es lo que da. O sea, que supera ampliamente, más de 3 puntos el promedio de la inflación. Algunos de los datos para poder conversar, entender más de este tema, estamos con el economista Javier de Aedo. De Aedo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bien. ¿Sorprendió el dato de 1,9% o era esperable por esto que pasó con UTE en el mes de diciembre y después la suba de tarifas? Era esperable que fuera alto, pero creo que sorprendió a todos que fuera tan alto. De algún modo, cuando salió la primera estimación del IPC de búsqueda, a mitad de enero, que le daba 1,2, sin contar el efecto UTE, uno se sorprendió ya un poquito más y se asustó un poco porque el efecto UTE solo era 0,809, o sea que eso ya estaría anticipando 2,21, y en los hechos terminó siendo muy parecido a eso, 1,90. Aunque yo quiero señalar que una de las cosas que ustedes recién estaban repasando, hay cosas que son anecdóticas y hay cosas que son sustanciales. Yo entiendo que el día que salió el IPC, muchos periodistas en los diarios salieron a ver la serie, a ver cuándo había un enero más grande. Y efectivamente, para titular un diario suena muy atractivo, el más alto en no sé cuántos meses, pero lo cierto es que eso no es sustancial, eso es anecdótico, porque en realidad, como ustedes muy bien decían recién, la mitad de ese aumento es el efecto UTE. O sea que yo lo que creo que es tan anecdótico el 1,9 de enero como el menos 0,7 de diciembre, y en realidad habría que hacer el promedio de los dos valores, que daría un 0,6 en ese caso, en ambos meses, como algo más parecido a la realidad, ¿verdad? Porque hubo un efecto allí que fue real, porque fue en los bolsillos de todos nosotros. Nos descontaron el cargo por... Sí, eso no es un maquillaje de cifras. No, en absoluto, en absoluto. No, es un efecto sobre un rubro que pesa mucho. Digo, de algún modo lo que pasa con esto otro que ustedes estaban contando recién, de las frutas y verduras. Es decir, ¿cuánto va a pegar en febrero el temporal del 24 de enero? ¿Y eso es inflación? A ver, eso no es inflación en el concepto concreto, ese es el efecto de un impacto de muy corto plazo por una contracción de la oferta en una economía, en un mercado que está cerrado a la importación básicamente, y que solamente se puede importar con permisos oficiales. Entonces, en un mercado cerrado, cuando hay un shock de oferta climático, que es muy habitual que los haya en Uruguay, para un lado y para el otro, bueno, el precio vuela para un lado y para el otro. Ustedes recién decían 50 y pico % de los precios. Sí. Claro, el mercado hortifrutícola. Yo ahora de memoria creo que enero, el rubro frutas y verduras del IPC subió un 25%, ¿da? Pero eso no es exactamente lo mismo que la canasta que ustedes consideraron. Sí. Claro, además es distinto, además es distinto el mercado que los precios que paga el consumidor. No siempre se puede trasladar para arriba y para abajo todo, ¿verdad? Claro. Pero estamos hablando de variaciones muy grandes, y quizá ese valor que ustedes dieron ya contiene el efecto del temporal. Yo ayer pagué un kilo de tomates a 95 pesos. Sí, no tendría que tener que ver el kilo de tomates con el temporal, ¿no? Porque no les pasó nada a los tomates, efectivamente. Pero bueno, hubo una corrida, nos decían también, y siempre hay especulación y mercado, que eso conoce más usted que nosotros. Ahora, ¿cuáles son los temas
de fondo, entonces, más allá de lo anecdótico, de fondo, exacto, con la inflación y qué es lo que debe preocuparnos y que de hecho preocupa al gobierno, porque lo han dicho ayer Massoyer, Astori, que es uno de los temas que más les preocupa. Claro, Astori salió muy claro hoy a hablar de dos temas que todos los economistas que estamos en la actividad privada venimos señalando hace muchos meses: el tema del gasto público y el déficit fiscal, y el tema de la inflación. Entonces, lo que llama la atención a uno es que recién ahora se están desayunando de esto, cuando lo venimos advirtiendo hace tiempo. El deterioro fiscal del año pasado, de 0,9 en 2011 a 2,8 en 2012, no se dio en diciembre, se dio a lo largo de todo el año. Se veía venir. De hecho, hace 2 meses, cuando se conoció octubre, daba 2,9, daba más de lo que terminó dando diciembre. O sea que, ¿cómo pueden exhibir sorpresa y de hablar de espacios fiscales recurrentes siempre, y que se había que gastarlos porque sobraba plata? De golpe están hablando de hacer un ajuste fiscal. Entonces, hay un tema... Bueno, no ahí, en esos digamos, términos, ¿no? El gobierno no habla de ajuste fiscal. No, hasta ahora no es una palabra que haya aparecido. Bueno, pero si dicen de que van a subir impuestos o bajar gastos, ¿cómo se llama eso? Digo, ladra, mueve la cola cuando uno está contento, es un perro, digo, ¿no? Nunca van a decir ajuste fiscal, le van a poner otro nombre, pero es eso. De hecho, ya empezó el ajuste fiscal cuando se decide subir el mínimo no imponible y todos los tramos de ingresos del IRPF por el IPC de diciembre, que fue 7,5, y no por el índice de salarios, que fue 13, y por lo tanto mucha gente que no pagaba ese impuesto empezó a pagarlo ahora. También empieza el ajuste fiscal cuando no se aumenta el mínimo no imponible de 7 a 8 bases de prestación y contribución, como se había anunciado. También empezó el ajuste fiscal cuando no se concreta la rebaja del IVA que se había anunciado. O sea que, de algún modo, lo único que falta es que aumenten impuestos concretos. Y ya hay una parte del equipo económico en presidencia que plantea subir el IRAI y algunos otros impuestos. O sea que, que algo se viene. Y lo que dice Astori ayer, es imposible no estar de acuerdo con él. Es la antesala de un anuncio de algo. Y en el tema de inflación, ¿cuáles son los problemas principales o cuáles son los instrumentos que se pueden usar, o los que no usó el gobierno, los que usó y no dieron resultado? Claro, lo que allí hay un poco de consenso es que el gobierno ha utilizado elementos que buscan abatir el índice, pero no la inflación. Esto no es un juego de palabras, y el ejemplo de 2012 lo deja bien patente el tema. El IPC subió 7,5 el año pasado, pero la inflación fue un punto más. Porque si en noviembre daba 9 y en enero dio 8,7, justo que en diciembre diera 7,5, que es ese plan de UTE, que ayudó muchísimo con un gol en los descuentos y con la mano, según diría Cose, ¿no? Pero en definitiva la inflación está firme en torno al 9, eso es un dato. ¿Y por qué está firme en torno al 9? Bueno, porque hay 3 políticas económicas que son las centrales de toda política económica, que son la monetaria cambiaria, la fiscal y la salarial, que están yendo por caminos divorciados. Mientras que desde el lado monetario y cambiario se busca un apriete que hace bajar el dólar a niveles que han generado atraso cambiario, ciertamente, hasta con Brasil ahora también tenemos atraso cambiario. Bueno, la política fiscal sigue muy expansiva, como de hecho reconoció Astori ayer al decir que el déficit está muy por arriba de lo que deberíamos tener. Y la política salarial, también el propio gobierno hace 2 meses, a partir del fenómeno de la bebida, dejó en evidencia que algo había que hacer porque se estaban excediendo determinadas pautas, y hasta el Ministerio de Trabajo de hecho está con un discurso más conservador ahora en ese sentido, ¿verdad? Entonces, mientras esas políticas no vayan de la mano, todo el peso va a seguir recayendo sobre un dólar cada vez más bajo, hasta que, un día vayan cayendo sectores y empresas y el desempleo empiece a dejarlo en evidencia, ¿no? Es recurrente escuchar a jerarcas del gobierno decir, no los últimos meses, pero sí cuando se cuestionaba la inflación o cuando aparecía mucho en titulares, decir en décadas pasadas, en periodos pasados de gobierno, incluso se tuvo inflación que estaba muy por encima de los 2 dígitos, que llevaba 30-40% anualizada, y no había escándalo. ¿Por qué tenemos esta sensación ahora, desde el punto de vista económico, que es mucho más importante para el país? Porque las sociedades evolucionan, felizmente, y lo que antes era una no política de Estado, porque los partidos tradicionales que se alternaban en el gobierno y el Frente Amplio en la oposición no tenían consenso hasta hace 20 años de que la inflación tenía que estar en un dígito, y entonces todos coadyuvaban de un modo u otro, desde el gobierno y desde la oposición, con déficit enormes que se financiaban con emisión de dinero, a que esa inflación fuera crónica y permanente, y se generaran mecanismos indexatorios hasta en la propia Constitución. Entonces había una no política de Estado, o una política de Estado negativa, por decirlo de algún modo diferente, que no priorizaba la inflación.
Entonces, hoy sí hay un consenso desde el año 90 para acá, cuando empezó el plan de estabilización desde el 130% en el año 90 hasta que en el final del segundo periodo de Sanguinetti se llega al dígito, bueno, hay una política de Estado y todos los partidos coinciden en eso. Además hay otra cosa, en aquel momento, quizá con inflaciones de 80% que durante 4 o 5 décadas tuvimos, no estábamos entre los peores del mundo, porque el mundo también tenía muchísimos países como el nuestro donde la inflación no era una prioridad, en nuestro continente en particular, empezando por Brasil y Argentina, sin ninguna duda, Bolivia, Perú, etcétera, y en otros lados también. Bueno, hoy, cuando uno ve el ranking de las inflaciones más altas del mundo, Argentina creo que está segunda con el 25%, después viene Venezuela y nosotros estamos ahí en el top 10, digamos. Seguimos estando entre los países con más inflación, pero claro, con la 10ª parte de inflación que teníamos antes. Entonces todo el mundo evolucionó en un sentido, es decir, no seguimos relativamente mejor que antes, aunque absolutamente estemos mucho mejor que antes. Javier Daedo, economista, gracias por estos minutos y estas explicaciones aquí en No Toquen Nada. Bueno, fue un gusto enorme, hasta pronto. No toquen nada. Yo que estaba repasando algunas líneas porque lo hace habitualmente. A veces yo lo corto un poco porque es medio enfermito, va para atrás. Sí, empieza con las que la línea para atrás, la línea histórica. Yo le digo, los números en la radio no nos van a entender, pero bueno, estaba repasando algunos años donde la anualizada, o sea, los 12 meses, ¿no? Del año, lo que terminó siendo un 7 y algo por ciento ahora, se iba a 40, 80% y quizás no era tan tema en el país. Lo reconoce Daedo, ¿no? Sí, no, claro, no era tema de política de los gobiernos, del gobierno en general, decía él, incluía la oposición, no se criticaba tampoco eso. Y eso empezó en los 90, bueno, es el gobierno donde él participa también de la calle. Claro. Y tampoco era internacionalmente, por lo menos regionalmente, un tema. Uno iba a Brasil, recuerdo, era infernal, te subían las cosas en una semana, ¿no? Cuando iba. Pero bueno, según él, se evolucionó hacia una política donde sí se toman cuenta. No, y es muy elocuente y está en los datos lo que dice Daedo, cómo comenzó a bajar de ese 130, más de 130 en enero de 1991, por ejemplo, estoy viendo el dato de la anualizada, era 133,66% la inflación anual en Uruguay. Bueno, a partir de ese momento empieza a bajar y efectivamente en el final del segundo gobierno de Sanguinetti, año 99, año 98 ya llega al dígito. El momento en el que se llega al dígito es septiembre del año 1998, por lo menos con la metodología 2010, que es la tabla que estoy viendo. Eso es otra complejidad, pero creo que hay un elemento que es interesante también en lo que decía Daedo respondiendo a esto, y es ponerlo en términos de políticas de Estado, no de logros de un gobierno o de otro. Hay un momento a partir del cual el Uruguay, independientemente de qué partido estuviera en el gobierno y qué partido estuviera en la oposición, se tomó una determinación que se ve reflejada primero en el gobierno de Lacalle, después en el segundo gobierno de Sanguinetti y también en el gobierno de Jorge Valle hasta que estalla la crisis del 2002. Ahí vuelve a subir de un dígito, pero después con el Frente Amplio nuevamente, incluso en la recta final, digamos, del gobierno de Jorge Valle, la inflación también se estabiliza, toca un pico del 26% a principios del 2003 y después ya baja y en el 2004 ya está en el entorno del 10% y a partir del 2005 está siempre por debajo del 10%, en algún momento acercándose peligrosamente, pero ya con otra sensibilidad instalada. Sí, recordar que el gobierno, en una de las rendiciones de cuentas de esta administración, creo que fue la primera, ¿no? El proyecto del quinquenal, ¿no? Creo que desindexó, desenganchó la cláusula del 10%, que si subía del 10%, ¿te acordás? Que era la psicológica y real, era porque se iba todo el corno, porque quedaban atados salarios públicos, sobre todo demás, y unos saltos y una cláusula gatillo ahí que quedaba explícita que eso es lo desactivó. Pero claro, es un círculo vicioso, porque también ahora el PIT-CNT reclama, bueno, en realidad es como dice Daedo, está en el torno del 9%, no juguemos con que la inflación quedó ahí que fue del 7,5 y no del 9. Y en lo del 9 necesitamos un punto más de recuperación salarial. Eso genera, obviamente, calienta la demanda, ¿no? En fin, y mejor lo explican los economistas. Y hay una cosa que no explican los economistas, pero que o sí explican los economistas también, pero que entendemos todos sin estudiar economía, que es que más allá de títulos, medios, discusión política, cuando la gente siente que se le encarecen las cosas y todos salimos a hacer compras, y esto no es sensación térmica, es sensación de bolsillo, ¿no? La gente siente que se le toma mucho más en cuenta este tema de escuchar la canasta hortifrutícola subió 58%, así que sí, porque ayer me cobraron, porque ayer vi, como que hay una sensación de que las cosas en los últimos años suben y como que no hay un freno, ¿no?
capaz que no tenemos esa sensación de ir Sí, de es la algún inflación, lugar. en realidad es la dinámica de la economía. El tema es la magnitud y Claro. cómo se desencajan algunas cosas No puede respecto ser al nivel general de 60% otras. de la canasta hortifrutícola mayorista. Sí. Porque, No, pero además hay cosas que no suben tanto. Se ve en el IPC, Sí, sí, está sí. detallado, pero justo alimentos y bebidas es una de las cosas que está subiendo con intensidad. Claro. Y también está explicado por los economistas que esa división en particular, además de tener un peso enorme en el IPC, es la que más impacta en los hogares de menores ingresos, porque son los que gastan mayor proporción de su ingreso en la división alimentos y bebidas, en subsistir, digamos, básicamente comer, hidratarse y cubrir sus son necesidades alimentos básicas. y bebidas no alcohólicas, son, ¿no? Hay Vale la bebidas no pena- alcohólicas, ese es el nombre completo de la división. Del INE, ¿no? Porque Después está bebidas alcohólicas y tabaco, que es otra. Vías de comunicación. Mensaje de texto al 9390 prefijo NT.